Vamos a comenzar con la conferencia de la doctora Mirta Lobato. Bueno, Mirta Lobato es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su área de investigación es el mundo del trabajo, la cultura obrera y las relaciones de género. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Duke en Indiana, en los Estados Unidos, profesora de la Universidad de Mar del Plata, de Rosario, de San Martín y en Flaxo. Ha recibido varios premios y becas de investigación de instituciones de prestigio, en la que se destaca la de Claxon, CONICET, Programa de Enriquecimiento Académico del Gobierno de Canadá y de Alemania. Es fundadora y miembro del Consejo de Dirección de Entrepasados y ha publicado numerosísimos artículos en el país y en el extranjero. Es autora de Historia de las Trabajadoras de Argentina, La vida en las fábricas, Trabajo y protesta y política en una comunidad obrera de Berisso, coautora de Atlas del Histórico de la Argentina, editora de Cuando las mujeres reinaban, Belleza, virtud y poder en la Argentina del siglo XX y directora del volumen 5 de la Nueva Historia de la Nación Argentina, El progreso, la modernización y sus límites. Esto es un resumen muy breve de toda la obra de la doctora, pero sobre todo nosotros los organizadores del Centro de Estudios Históricos, está profundamente agradecida de Mirta de tu apoyo que ha dado a esta iniciativa desde sus primeras jornadas y bueno, hemos querido retribuir esto y agradecerle una vez más todo su apoyo, tenerla con nosotros. Bueno, buenas noches. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación de los organizadores de estas cuartas jornadas nacionales de Historia Social, no solo para dar la conferencia, sino también porque siempre me obligan a trabajar en la mesa sobre mundos del trabajo. En particular quiero agradecerles justamente a Beatriz Moreira y a Silvia Mayo porque siempre son muy afectuosas y reconozco que en la profesión a veces los afectos son escasos. Pero también a Fernando Remedi, a Silvano Benito Moya, a Gabriela Parra Garzón, a María José Bergia, a María Belén Portelli, a Franco Reina y Nicolás Moreno. He participado, como les dijo Beatriz, si estoy acelerada, después voy apretando el freno. He participado en todas las jornadas anteriores y la verdad es sorprendente la capacidad de organización y la amabilidad con la que siempre trabajan. Y yo quiero destacar eso porque me parece que es un plus de estas jornadas donde volvemos a ser chicos y entramos en la colonia por el régimen que tenemos. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes algunas ideas, las pocas que me dejaron los ladronzuelos que entraron a mi casa el día domingo por la noche y que se llevaron la charla, la memoria. Para mí estos ladrones, la gente que estudia delito y justicia, me parece que después podrá trabajar sobre esto, pero creo que estaban muy interesados en la historia social, en la historia de los trabajadores, en la historia de las mujeres, en la prensa obrera, y menos en la historia revisionista, lo cual en el fondo me puso contenta. Así que bueno, pasado el pánico de ese domingo, voy a tratar de reconstruir lo que esa conferencia. El 23 de agosto, bueno, la conferencia se llama Entre la historia social y la historia cultural, afectos y emociones entre las clases populares. El 23 de agosto de 1937, Roberto A. publicó en el diario El Mundo una nota bajo el título ¿Existe la felicidad para la mujer que trabaja? La protagonista era una empleada de escritorio de 24 años que, vestida con un gabancito azul, estaba sentada frente al periodista preguntándose sobre lo que le deparaba la vida. Hago así cuando son citas,
a las empleadas. Era ella una lectora de las notas de Art, trabajadora y estudiosa, pero expresaba una inmensa insatisfacción. Trabajaba muchas horas, estudiaba inglés en una academia al salir del trabajo. Tenía novio, pero lo había dejado porque no respetaba sus creencias. Le gustaba la música con locura, pero no tenía dinero para ir a conciertos ni comprarse discos. Como a otras mujeres trabajadoras, le encantaba el cine, pero casi no iba porque las películas que le interesaban llegaban tarde a los barrios. La entrada era cara y, además, muchas veces la vencía el cansancio. No tenía la compulsión por casarse, pero sí el deseo de tener un hogar e hijos. Se sentía libre, pero no lo suficiente para lograr una auténtica felicidad. El tiempo presente de la nota describía a una mujer moderna en todos los sentidos, porque las emociones formaban parte de esa modernidad que parecía haberse instalado en la ciudad de Buenos Aires al finalizar la década del 30. Ricardo Piglia señala que, y lo cito, las crónicas de Art pertenecen al orden excéntrico de la sintomatología social, un registro de la patología y de los cambios en el clima psíquico de la sociedad. Cierro la cita. Art estaba inventariando un mundo nuevo, trabajando con la experiencia, con las emociones, registrando modos de ver y de sentir. Pero no es de la escritura de Art de lo que quiero hablarles, sino del mundo de los sentimientos, de las emociones y de los modos de expresarlos. Y lo hago pensando en los caminos seguidos por la historia social, o por lo menos por la historia social de la que puedo hablar en primera persona. Esa que había seguido el impulso de comprender el desarrollo de las sociedades, de encontrar las pautas a largo plazo, las regularidades de la organización social y del comportamiento social. Y que, como sostiene Geoff Ellis en Una línea torcida, un lúcido análisis de los cambios en la disciplina, cito, fue una de las pasiones del historiador social. Pero han pasado más de 60 años desde que aparecieron algunos de los primeros textos que constituyeron estaciones importantes en las lecturas de quienes estábamos interesados en el campo de lo social. Y, en rigor de verdad, las experiencias variaron de una nación a otra, dentro de cada una de las instituciones. Los debates fueron intensos alrededor de algunos temas, y lo macrosocial y lo microhistórico se enfrentaron en batallas a veces encarnizadas. Algunas de estas polémicas estuvieron envueltas por los enfrentamientos políticos. Los cambios producidos en las últimas décadas han reformulado la historia social de tal manera que es difícil encontrar los núcleos duros de la investigación en el pasado. Y muchas veces, de la mano de diferentes estudiosos, esos cambios se convirtieron en nuevas capillas disciplinares. Sin embargo, dos fueron los impactos más desestabilizantes. Para la vieja historia social, la que a mí me gustaba, por un lado, la incorporación de la perspectiva de género con todas sus derivas posteriores, y por otro, el giro cultural. Para los que estábamos interesados en el mundo del trabajo, fue la producción de Edward Thompson, sin duda la que ejerció mayor influencia. Y quiero recordar que se cumplen 20 años de la muerte de Thompson y 50 años de la aparición de su libro sobre la formación de la clase obrera inglesa. Decía, la producción de Thompson fue la que disparó la importancia de analizar los rituales, los símbolos, las escalas de valores y las formas de cohesión social, la que nos permitió, o me permitió, pensar las dimensiones culturales, apoyándonos en el sentido antropológico del término, los estilos de vida según Raymond Williams. Pero también estaban los trabajos de Sheila Rowbotham, de Barbara Taylor, de Catherine Hall y Dorothy Thompson, quienes, utilizando las herramientas de la historia social, daban cuenta de las tensiones y antagonismos existentes entre trabajadores varones y mujeres
la fragilidad de la clase trabajadora, al menos en Inglaterra, aunque no solamente allí, y la construcción de un mundo dividido sexualmente. En todos los casos, los trabajos permitían hablar del maridaje existente entre historia social y cultural. Acá encuentro me doy cuenta, una influencia de Canal Gourmet, esto de los maridajes de los vinos y la comida, pero no me había dado cuenta cuando lo puse. Por eso entendía cuando se enunciaban algunos debates para la historia laboral latinoamericana, y sigo pensando así, que la polarización es falsa, que no hay por qué elegir, porque tanto la historia social como la historia cultural siguen siendo formas insurgentes de conocimiento. Y es tratando de continuar con esas insurgencias que quiero volver al punto de partida, al tema que abre la cita de Ar, el de las emociones, el de los afectos, como un modo de repensar las relaciones entre historia social y cultural. Tratar de pensar en suma las cuestiones con lo que Eva Illouz llamó el capitalismo emocional. Diferentes aspectos relacionados con el mundo afectivo y la sexualidad de diferentes clases sociales están esbozados en algunas investigaciones realizadas o publicadas desde fines del siglo pasado. Es conocido que las historias íntimas de las clases acomodadas es más fácil de seguir. Como parte de los grupos letrados, han dejado sus memorias y numerosas cartas a veces inflamadas de palabras con las que expresaban su amor, sus desilusiones, encendido, apasionado. Y esto tiene que ver con el uso que se hace de la escritura. Y la última que les quiero mostrar es el heladero. Nosotros cuando sacamos esta foto pensamos en el vendedor de helado y en los niños. Pero si ustedes observan la tapa, dice, por tu amor estoy penando, y está Rita Hayworth. Entonces, lo que les quería mostrar así rápidamente, esto, que son 3 momentos justamente articulados por el tema amoroso. Entonces, el tema del amor está presente en estas imágenes y en numerosos folletos, cuyos títulos son, entre otros muchos, y ahí pasá deteniéndote un ratito, porque estos son los folletos con los que yo he trabajado, ¿no? Que son, no van a coincidir lo que yo diga con lo que ustedes, con los títulos que ven, pero son con los que más he utilizado. Los mártires del amor, amor perdido, novios y novias, el verdadero libro de los enamorados con carta en prosa y verso para novias y novias, ardorosas poesías. Cuando llegues a ver, seguir pasando. Creo que con eso terminamos. Sí, volvé para atrás, quedamos ahí. Entonces, sus lectores y lectoras se encontraban entre los miles de trabajadores criollos y extranjeros de las ciudades grandes y pequeñas, y probablemente su efecto se extendía también a las zonas rurales adyacentes. Una de las cosas que quiero comentarles es que estos folletos se editaban 80.000, 50.000, 60.000, o sea que eran ediciones abultadísimas si uno piensa que un libro de historia salen 500 ejemplares, ¿no? Por ejemplo, en uno de los poemas publicados hacia 1903, en el verdadero libro del amor, un joven le declara a una costurera que el fuego lo consumía. El texto no está dirigido a una dama lánguida que espera a su amado recostada en el sofá. Por el contrario, la destinataria es una trabajadora y el poeta le habla de un modo que le resulte conocido. Cose el poema de una manera familiar para la trabajadora. Lo hace con los materiales y las habilidades propias de su actividad. Tengo niña, por ti el alma en un hilo. Por ti vivo penando y me aniquilo. Rasgas mi corazón, tierna gacela, o lo cortas lo mismo que un pabilo. De tus desdenes la punzante aguja. Hilo, cortas,
rasgas, aguja, son las palabras que se convierten en intermediarias del amor que estruja el corazón y del temor a no ser correspondido. Algunas expresiones, formas y contenidos de estos poemas son parte de los diversos legados del pensamiento amoroso del siglo XIX. Sin embargo, hay una novedad, pues la mujer no está recluida en la casa a la espera de su pretendiente, sino que es una trabajadora que ha salido al espacio público, la calle, el taller, la fábrica, que viaja en tranvía o en tren y que se gana su sustento con el esfuerzo cotidiano en el taller. Además, la destinataria tampoco es la lectora romántica donde el amor y el libro se juntan para renovar la moral femenina y para fortalecer a la República. Los folletos que circulaban en el Río de la Plata, porque circulaban también en Uruguay, al final del siglo XIX y comienzos del XX, estaban destinados a un público nuevo, de carácter heterogéneo, varones y mujeres pertenecientes al numeroso grupo de trabajadores, donde además las mujeres se estaban integrando a nuevas actividades laborales, producto de la incorporación económica de la región a la economía mundial. Ello generaba nuevos temores que reconfiguraban la cuestión moral bajo la figura de la prostitución, enfatizaban la importancia de las mujeres en la familia y en el plano estrictamente laboral se construían al unísono las imágenes de mujer amenaza y mujer víctima. Amenaza para los trabajadores varones, en tanto que se consideraba que su incorporación al mundo del trabajo depreciaba el salario y colocaba escollos en la organización gremial, y víctima de la explotación despiadada de los patrones. Los varones y mujeres que se encontraban con estos folletos o que los compraban formaban parte de ese nuevo mundo de lectores integrados por personas recientemente alfabetizadas y que, aunque a veces necesitaban de la ayuda de otros para acercarse a los textos escritos, entendían que tener un folleto, una revista, tal vez un libro en la mano, implicaba una experiencia diferente y un posicionamiento distinto en la sociedad. Por eso, folletos como El Nuevo Correo del Amor, publicado en 1912, que se presentaba como el secretario de los amantes, que enseñaban a escribir cartas familiares y cartas amorosas, eran tanto un síntoma como una expresión de los cambios en la sociedad rioplatense, donde se estaba produciendo un incremento notable de la población, crecía el número de extranjeros, aumentaba la presencia de personas provenientes de las áreas rurales por efecto de la migración, así como se modificaban las relaciones entre los sexos y entre la población nativa e inmigrante. En ese contexto de transformaciones, cabe preguntarse cómo se comunicaban estas personas con el resto de la familia dispersa, de qué modo expresaban sentimientos y emociones, cómo discernían sobre cuál era la expresión correcta, a quién o a quiénes recurrían cuando no poseían la capacidad de escribir o cuando ésta era limitada. Los folletos de los que estoy hablando enseñaban a escribir para resolver cuestiones relacionadas con esos vínculos emocionales: amor, pasión, odio, tristeza, temor, venganza, en los marcos de las nuevas situaciones generadas en la región. Tienen sus raíces en motivaciones poderosas que buscan un cauce a través de la escritura, pero como las clases populares no siempre poseían esa habilidad, como he dicho antes, se buscaban otras personas que pudieran traducir en palabras las emociones dichas. En no pocas ocasiones hasta se pagaba por ello. El Nuevo Correo del Amor tiene declaraciones para los varones, respuestas de algunas señoritas, cartas donde quedan al descubierto los celos, expresiones que sirven para que un criollo le declare su amor a una extranjera o de un criollo a su china, además de diversas manifestaciones para expresar cariño a los padres. Los modelos de cartas populares de amor son interesantes porque ellos condensan situaciones vividas por la población en momentos de cambio. Hace muchos años, cuando recogía testimonios de trabajadores de los frigoríficos Swift y Armour en la localidad de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, me encontré muchas veces con los recuerdos de trabajadores nativos que habían migrado fundamentalmente desde Santiago del Estero, desde Loreto a Camisqui hasta Berisso,
que enfatizaban el sentimiento de desazón ante la posibilidad de ser rechazados por una mujer extranjera. Traté de imaginarme la frustración que sentían, pero no indagué sobre la forma en la que enfrentaban la situación, preocupada como estaba por explicar las condiciones de trabajo y las formas de protesta en la industria de la carne. Las cartas publicadas en estos folletos, que se editaban por miles 30 años antes de que las personas que yo había entrevistado iniciaran sus experiencias laborales en una comunidad obrera, con una alta proporción de población extranjera, las 2/3 partes, son tal vez una respuesta a las preguntas que no formulé en ese momento. La carta de un criollo a una extranjera tiene los tópicos esenciales de los relatos orales que recogí en Berisso. La desconfianza de los inmigrantes a los criollos por vagos y mujeriegos. El amor puro parecido al cariño que se siente por la madre. La nacionalidad como un obstáculo artificial para la felicidad. El amor correspondido como generador de una nueva y dichosa familia. En la carta modelo se explica el estereotipo del criollo como vago y picaflor, se expresa en la primera línea. Usted me conoce desde hace mucho tiempo, ya le puse mucho, y sabe que soy un hombre trabajador. Le diré a usted que no hay mujer a la que le haya hablado de amor. El recuerdo de la madre es un modo de señalar que la intención es seria. Chanta. Al verle su rostro, en él me he encontrado algún parecido con mi madre, que en paz descanse, que ha sido el ser que más he querido en este mundo. Los sentimientos y las tensiones étnicos nacionales quedaban al descubierto en otro párrafo. Su imagen, que me acompañaba por todas partes, los insomnios padecidos por el recuerdo, por su recuerdo, mis sueños, donde usted se me aparece siempre, me han hecho comprender que lo que siento por usted es amor. Pero amor puro y noble, tal como usted se lo merece. Yo sé que mis relaciones quizás le sirvan para que sus paisanos la critiquen, no por mi conducta, no por mi carácter, sino por mi nacionalidad. Pero después de haberlo reflexionado, he llegado a la conclusión que no es la primera vez que unen sus destinos un argentino y una española habiendo sido felices en la vida. El amor heterosexual tenía un lugar privilegiado, era la expresión del amor puro y noble, como se dice en la carta, y aunque a veces se utilizaban metáforas religiosas, amor divino, por ejemplo, ellas circulaban en un contexto de creciente secularización, incluso de una separación en algunos planos entre Iglesia y Estado. El amor se humanizaba, como se verá en otro modelo, y la unión de un hombre y una mujer, la realización del matrimonio, llevaba a la verdadera felicidad. El modelo de respuesta afirmativa, porque había de respuesta afirmativa, de insinuaciones de que sí pero no, de negación rotunda, por parte de la mujer es también interesante por varios motivos. En principio, ella le manifiesta que espera el paso dado por el joven. Luego enfatiza que es una mujer que no se fija en convencionalismo y que en esto se diferencia de la mayoría de las mujeres. El recuerdo de la madre del pretendiente le trae el de su propia familia, que ha quedado en España. Por lo tanto, se trata de una mujer que ha migrado sola y que trabaja para mantenerse y ayudar a sus padres. Todos estos argumentos se coronan con el ansiado sí, aunque resalta que como su lema es la honradez, espera que esté dispuesto a unirse en matrimonio. La carta de un español a una criolla vuelve sobre una de las figuras del amor. El amor es vida. Usted se ha ido, estoy citando, apoderando de mi espíritu, llegando a ser más necesaria para mi vida que el mismo oxígeno. La imagen de migración y pobreza también cobra cuerpo en las palabras del enamorado. Señorita, usted ya me conoce. De mis antecedentes nada puedo decirla, porque como usted sabe, soy español. Pero por mis condiciones morales debe usted sospechar
que soy hijo de una familia pobre, que las necesidades de la vida le han obligado a emigrar a su patria. Usted es criolla, hija de esta hospitalaria tierra que ha recompensado generosamente mi trabajo. Me han dicho que mi nacionalidad sería un obstáculo para conseguir su simpatía. Yo no lo creo, pues el amor es humano y la humanidad no tiene nacionalidad. El modelo de respuesta afirmativa reitera que no importa la nacionalidad, sino que lo más relevante son las prendas morales. Hay un elemento que se destaca en esta misiva, la construcción de los modelos de feminidad y masculinidad. La joven honrada debe convertirse en una buena esposa y el varón tener las dotes necesarias para poder ser la cabeza de un hogar. No tengo duda de que los tópicos de honradez, moralidad, matrimonio, placeres y constreñimientos forman parte del contrato sexual. Estoy utilizando obviamente el título del clásico libro de Pateman, en la sociedad capitalista. Pero me interesa destacar más ese espacio contradictorio, cargado de tensiones, pero igualmente abierto a las expresiones de afecto. Los modelos de cartas eran funcionales. En un país de inmigración, la nacionalidad de quien estaba escribiendo podía ir mutando. Entonces, en lugar de la palabra español, podía aparecer italiano, ruso, árabe, alemán, francés. Lo importante era poder decir te quiero. Además, los folletos que enseñaban a escribir cartas de amor o de salutación, ya que se encuentran modelos para ser enviados por una sirvienta a sus patrones, por el frutero a sus clientas, por el soldado al jefe, por un gaucho a su china, pensaban en lectores masculinos y femeninos y en diferentes situaciones y posiciones. La educación afectiva y emocional de las clases trabajadoras en ese contexto de cambios profundos buscaba allanar los caminos para la comunicación amorosa, así como crear modelos aceptables de comportamientos. Leo entonces estos textos como formadores de códigos afectivos que contribuyeron tanto a construir estereotipos a partir de una retórica amorosa, como ofrecieron a los miembros de una comunidad situaciones típicas que les permitían procesar las situaciones conflictivas que estaban viviendo. Cuando a través de los folletos se enseñaba a las personas de géneros diferentes, edades, origen social y étnico, a escribir una carta, a mandar una postal, a entender el lenguaje de las flores, a descifrar el lenguaje del mate o del pañuelo, se estaba ayudando a los individuos a organizar sus vínculos afectivos y delineando también un conjunto de normas que establecían comportamientos diferenciados de acuerdo al género. También configuraron roles, ciertas reglas de conductas, constituyeron rituales, todos cruzados por las diferencias de clase, edad y origen. El estudio de las emociones, de los afectos y de la sexualidad está apenas esbozado en esta conferencia. Temo que no podré seguir trabajando en esto. Quedan muchas aristas abiertas, pero la exploración realizada abre la puerta para pensar el mundo afectivo de las clases trabajadoras entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Aunque mediadas por las voces de otros, es posible imaginar algunos de los momentos en los que el amor, el odio, la indiferencia, la aceptación o el rechazo tomaban cuerpo. El amor se construye como la base en la que se materializa la sexualidad, y estoy segura que no se agota en los documentos analizados, ya que otras autoras en Argentina y Brasil han relacionado amor y sexualidad, sexualidad e hijos indeseados, con un modo de acercarse a una problemática ciertamente compleja. La otra ventana que queda sin explorar y que no he mencionado, a pesar de que contaba con una enorme cantidad de folletos, es el del erotismo. Sobre este tema, el antropólogo alemán Lehmann Nietzsche coleccionó una cantidad considerable de poemas orales, folletos y canciones que eran considerados tabúes de acuerdo... La otra, esa.
con la moral vigente entre 1890 y 1930. Lennon-Nietzsche hizo una publicación de esos documentos, ese es el original, pero fue prohibida en Argentina y apareció en Leipzig en 1900. No, esa no, la otra. Censura. Solo como ejemplo cito los siguientes versos. «Sos un infame Manuel», dijo la chica llorosa. «No vengas con dramas rosa, no te asienta el papel. Verás cómo disfrutamos la vida cual se merece. Y cuando el cuerpo apetece, al punto al cuerpo le damos». Los folletos aluden a la sensualidad y a la sexualidad que circulaba no solo entre varones, sino también entre mujeres. Pese a su complejidad, la palabra erotismo refiere a ese mundo y también a las insinuaciones picarescas que formaban parte de reuniones sociales. Las obreras fabriles que entrevisté referían a ellos como los cuentos subidos de tono o los chistes verdes que daban lugar a risas y chanzas. Los testimonios orales, los registros fabriles, las fotografías y postales, también los expedientes judiciales, pero no lo he puesto ahora como parte de la argumentación, nos informan sobre la complejidad del mundo laboral y este no estaba, tampoco lo está hoy, exclusivamente centrado en la producción de la tecnología y los conflictos laborales. La otra, porque esto tiene que ver con el erotismo, ¿no? Pero ya lo dije. Las emociones forman parte del capitalismo y de la subjetividad que se construye y reconfigura a lo largo del tiempo. Las trabajadoras, los trabajadores, tenían que lidiar con sus emociones, expresarlas de algún modo, y para ello utilizaban y reformulaban los códigos culturales disponibles. La última. Gracias.